Durante su niñez padece dislexia, aunque no representa un problema en los primeros años de aprendizaje escolar, según confesará el autor muchos años después. Roberto Bolaño Ábalos, tal su nombre completo, se cría en un ambiente familiar y social modesto, tanto económica como intelectualmente. Nada hace prever que con el tiempo se convertirá en uno de los autores en castellano más influyentes de finales del siglo XX y principios del XXI. Sus padres pertenecen a un sector de la clase trabajadora alejado del mundo de las letras y de la cultura en general, más allá de algunos volúmenes de bestsellers que hay en la casa familiar. Su familia se instala en Valparaíso y en Viña del Mar, donde el futuro escritor cursa sus primeros estudios. A los 10 años de edad ejerce su primer trabajo formal, como boletero en una línea de autobuses que cubre el trayecto Quilpué-Valparaíso. Con la adolescencia comienzan sus primeras lecturas con libros de bibliotecas escolares y públicas. En tierra mexicana se encuentra con una sociedad convulsionada, con los estudiantes como protagonistas de una virtual rebelión que pone en jaque al presidente Gustavo Díaz Ordaz. Un gobierno caracterizado por su autoritarismo, que criminaliza la protesta social, ejecuta la masacre de Tlatelolco en octubre de ese año y siguen los meses siguientes con detenciones masivas, secuestros y asesinatos. Siendo adolescente y en ese ambiente político y social, Bolaño escribe sus primeros textos, y los eventos que presenció y en cierta medida protagonizó serán claves para su novela Amuleto. Para concretar el retorno y debido a la escasez de recursos, recorre varios países latinoamericanos por tierra e incluso por mar, ganando al mismo tiempo nuevas experiencias que le servirán más tarde para desarrollar su obra literaria. El nuevo gobierno socialista, elegido democráticamente cuando Bolaño es adolescente, lo entusiasma, como buena parte de la juventud y de los pueblos latinoamericanos. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Solo 3 años dura la experiencia socialista que tanto lo ilusiona y llega al país donde nació pocos meses antes de que se desate la dictadura pinochetista. La nueva situación lo toma por sorpresa y sufre en carne propia las consecuencias del golpe del 11 de septiembre de 1973, que incluye represión, secuestros, torturas y asesinatos. La amarga experiencia chilena será la base para la que quizás sea su novela más personal, Nocturno en Chile.
No, volví a quedarme. Ese tiempo, sí. En la historia de ese tiempo. Yo vivía con mi familia en México. Vuelve en el 72. Y volví, en el 73. Ya. Hice un viaje por tierra, luego por mar, muy lento. Si el viaje hubiera sido un poco más lento, el golpe me hubiera pillado fuera y hubiera sido magnífico. Pero el golpe me pilla aquí en Santiago. Y tras eso, pues, estoy unos meses. No tengo la idea clara de volver a México, pero mi madre se pone muy seria y... La forja de la rebelión obrera y estudiantil de finales de los 60 parece alumbrar a mediados de los 70 una corriente con Bolaño a la cabeza que busca renovar la adocenada cultura de México. Éramos bastante irresponsables y nuestra línea teórica muy incoherente. Básicamente lo que molestaba mucho al estatus de la literatura mexicana era que no estábamos con ninguna mafia, ningún grupo de poder. La literatura mexicana en aquella época y en esta, supongo que también, siempre ha habido parcelas y clanes, señores de la guerra con sus samuráis, vaya. Y nosotros no estábamos con ninguno. No estábamos ni con la izquierda, una izquierda stalinista, dogmática, dirigista, bueno, una izquierda espantosa, vaya. Ni con la derecha exquisita, que de exquisita francamente no tenía nada, era una exquisitez llena de polvo, ni con los vanguardistas, que lo único que les interesaba era ganar dinero y además hacían una vanguardia periclitada hace mucho tiempo atrás. Y nosotros lo que hacíamos era molestar a todos. Recuerdo que alguien en un minuto de gran inspiración, en su único minuto de gran inspiración, llegó a publicar un texto que decía que Bolaño se vaya a Santiago y que Santiago también, porque no nos aguantaban en México, no, de verdad, era un odio total, no nos querían para nada. Y eso fue el grupo infrarrealista. En cuanto a sus simpatías políticas, él mismo se considera afín a las ideas de izquierda, pero ajeno al estalinismo. Simpatiza primero con el trotskismo y luego con el anarquismo. Sin papeles y con serias dificultades económicas, en España ejerce como lavaplatos, camarero, basurero y descargador de barcos, entre otras tareas. La poesía parece ser el arte en el que se siente más cómodo y que más lo entusiasma,
aunque sabe que con ella le será difícil ganarse la vida. Hasta sus últimos días persiste la tensión entre el poeta y el narrador. Al menos cuando empecé a escribir en serio, cuando la apuesta era a vida o muerte, que es una forma un poco exagerada de decirlo, pero bueno, se parece, lo que escribí era poesía, y leí muchísima poesía. Y siempre he admirado las vidas de los poetas, esas vidas tan desmesuradas, tan arriesgadas. Y en ese sentido, tal vez, solo tal vez, ese amor mío por la poesía y por los poetas se refleja de alguna manera en algunos de mis libros. Yo no creo que en todos. Yo creo que además, yo como poeta no soy nada lírico, soy totalmente prosaico, cotidiano. Mi poeta favorito es Nicanor Parra. Nicanor Parra ya lo dice, que él no habla de crepúsculos ni de damas recortadas sobre el horizonte, sino de comidas y luego de ataúdes. Y ataúdes, lo repite. No sé qué es poesía. No lo sé. Sé quiénes estuvieron cerca del fenómeno poético. Para mí, Rimbaud y Lautréamont siguen siendo los poetas por excelencia. El camino de Rimbaud y de Lautréamont es el camino de la poesía. Y en ese sentido, la poesía para mí es un acto que tiene mucho es un gesto, más que un acto de adolescente, del adolescente frágil, inerme, que apuesta lo poco que tiene por algo que no se sabe muy bien qué es y que generalmente pierde. Alfred Jarry para mí es un gran poeta contemporáneo, aunque escribió poca poesía. Si bien comienza a dedicarse de lleno a la narrativa, es considerado en España uno de los poetas latinoamericanos más relevantes de su generación. El debut de Bolaño en la narrativa de largo aliento es a cuatro manos, junto al catalán Antoni García Porta, con quien también escribe el relato Diario de Bar. Con esa obra obtiene el premio Ámbito Literario y comienza a vislumbrar en la narrativa la posibilidad concreta de vivir de su literatura. Una novela en donde lo único en donde solo se sostiene por el argumento, ¿sí? Por un argumento y por la forma lineal de contar un argumento, o no lineal, simplemente un argumento que se sostiene en una forma más o menos archiconocida, pero no archiconocida en este siglo, sino en el XIX. Esa novela se acabó. Se va a seguir haciendo ese tipo de novelas y se va a seguir haciendo durante muchísimos años. Pero esa novela ya está acabada, y no está acabada ahora porque yo lo diga, está acabada desde hace muchísimos años. ¿Sí?
después de Sobre héroes y tumbas, no se puede escribir en español una novela así. Después de La invención de Morel, no se puede escribir una novela así, en donde lo que aguanta la novela es el argumento. Se casa con Carolina López, joven catalana con la que convive desde el año anterior y con quien tiene 2 hijos, Lautaro y Alexandra. Mientras tanto, comienza a obtener modestos ingresos como escritor. Ese mismo 1993 le diagnostican una grave enfermedad hepática, por la que necesita un trasplante que nunca llegará. Escribe sin pausa para dejar un legado literario de trascendencia que le sirva tanto a él como a su familia una vez que ya no esté. Comienza a obtener merecido reconocimiento del público y de la crítica especializada, lo que le permite publicar cuanto escribe en mejores condiciones editoriales. Impulsado por la necesidad, apunta sus obras narrativas a numerosos premios literarios que prometen brindarle modestos ingresos y cierto prestigio. La novela narra las aventuras de 2 hombres embarcados en la búsqueda de una escritora mexicana desaparecida durante la Revolución, en el largo periodo que va desde 1976 a 1996. Ingresa en lista de espera para un trasplante de hígado, mientras su salud empeora paulatinamente. En esas circunstancias consagra Lo que me quede de vida, según sus propias palabras, a la que sería su obra maestra, 2666. Para muchos, 2666, publicada póstumamente, es la obra maestra de Bolaño, novela polifónica y total que toca temas como la muerte y el mal, con un registro policial que gira a lo épico. El oficio de escritor es patético, sobre todo por quienes lo ejercitan, por quienes lo ejercitamos. Me meto yo también en el saco. Borges en primer lugar, Cortázar, Rimbaud, Bioy Casares y muy especialmente Nicanor Parra son las influencias confesas de Roberto Bolaño.
Espero que hayas disfrutado de este informe que repasa sumariamente vida y obra del gran autor chileno. Y no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias.